estamos estudiando teología sistemática. Es una manera de estudiar la palabra de Dios de manera ordenada. De allí viene la palabra sistemática. Nosotros hacemos un estudio de la palabra del Señor por, de alguna manera, temas. De ahí viene sistemáticamente, o sea, se estudia de una manera ordenada, por temas, todo lo que tiene que ver las grandes doctrinas de la Biblia. Entonces, hemos comenzado con la primera, que ha sido sobre la Sagrada Escritura, o sea, bibliología. Hemos estudiado bibliología y ha sido una materia que nos ha introducido de alguna manera en relación a los hechos esenciales de la palabra de Dios. Hemos visto revelación, hemos visto inspiración, hemos visto inerrancia de la Biblia, infalibilidad, hemos visto sobre lo que es la canonicidad de la Biblia y hemos tocado algunos temas que nos han dado ciertas herramientas para que nosotros, en la medida que nos involucremos más, en la medida que más escudriñemos las Escrituras, tengamos la posibilidad de usar esas herramientas y esos tipos de principios que nos dan a nosotros argumentos claros sobre lo que es la autoridad de la Biblia. Nosotros sabemos que la palabra es la autoridad máxima, suprema, es veraz en todos los sentidos, porque fue inspirada por Dios, es fidedigna, es confiable. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, nos permite a nosotros, como creyentes, alimentarnos. Es un alimento espiritual para nuestras vidas, nutre nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, en otras palabras, estudiamos la palabra del Señor, conocemos a Dios y esto nos permite crecer. Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que nosotros tenemos nuestra responsabilidad de oír lo que nos dice el Señor y de poner por obra, porque no se salva el oidor, sino el hacedor de la palabra de Dios. Estamos estudiando la segunda materia, que es teología propia, y hemos de alguna manera ya transitado varias lecciones donde se trató de responder a quién es Dios. Entonces, a través de esta pregunta hemos de alguna manera tratado de exponer diferentes facetas del carácter de Cristo, del carácter de Dios en realidad, porque es teología propia, y de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, muy importante, por varias razones. Primero y principal, porque es de vital importancia para la fe, que nosotros podamos entender sobre este tema, esta doctrina sobre la soberanía de Dios, y además de eso, porque es un tema que durante mucho tiempo ha sido prácticamente dejado de lado, omitido, ocultado durante todo el siglo XX, donde la Iglesia contemporánea, basada en la equivocada postura del libre albedrío, cosa que deberíamos de tratarlo más adelante, a este punto, el malentendido libre albedrío, porque sí, verdad, existe libre albedrío, porque no somos robots, tenemos libertad para escoger, para hacer cosas, responsabilidades nuestras, pero ese libre albedrío dentro de lo que es el plano de la salvación queda totalmente anulado, ya que el hombre es incapaz de, por sus propios méritos, de buscar a Dios y de escoger a Dios, porque está muerto en delitos y en pecados. Entonces, entendiendo desde esa perspectiva el libre albedrío, no existe libre albedrío para el hombre en relación a lo que es la salvación, pero sí existe libertad en el ser humano para tomar ciertas, vamos a decir, decisiones que lo hacen responsable y de última, por las cuales el hombre va a ser condenado en relación a su condición de pecado por estar moralmente responsable en cada acto malo que hace ante los ojos de Dios. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta posición de la Iglesia contemporánea, de haber abrazado el libre albedrío no bíblico, sino más bien errado, vamos a decir así, ha terminado de alguna manera con ese eslogan de que yo hago mientras el diablo me lo permita. Entonces, yo congrego mientras el diablo me lo permita, yo oro mientras el diablo me lo permita, cuando en realidad entendemos nosotros por esta doctrina de la soberanía de Dios, por la doctrina del decreto eterno de Dios, que Dios planificó todo
y por la doctrina de la providencia de Dios, que todo lo que acontece, que Dios es el que sostiene, que dirige, Dios es el que usa medios para que todo lo que ha decretado desde un principio se ejecute, se lleve a cabo y se cumpla su voluntad soberana. Por lo tanto, usa de alguna manera todos esos mecanismos, esas acciones que componen los medios que hacen a la providencia de Dios. Hoy vamos a ver cómo se interrelacionan, cómo de alguna manera este Dios soberano, que está en control de todas las cosas, vamos a definir la soberanía de Dios, y vamos a ver que hace mención justamente esta palabra de la soberanía de Dios a un Dios que es el dueño, el amo, que tiene el control absoluto, no relativo, absoluto de todas las cosas, y quien por su decreto eterno diseñó, planificó lo que se está cumpliendo. Por lo tanto, nunca hubo un plan B, siempre hubo un plan A dentro de lo que es el plan de Dios, único, para lograr de alguna manera, de manera ordenada, libre, y como lo dice la Confesión de Fe de Londres, inalterablemente todo lo que sucede. Por lo tanto, vamos a desarrollar este tema tan importante, pero también a la vez, para que tengamos en cuenta, a modo de introducción, vamos a ver la soberanía de Dios, pero vamos a ver también la otra línea, por eso he puesto dos líneas abajo, que son paralelas, no se cruzan, que es la responsabilidad humana. O sea que si el tiempo nos ayuda, vamos a tratar de tocar el tema de la soberanía de Dios en relación directa con otras doctrinas, que comparte otras doctrinas, como el decreto de Dios, la predestinación, la providencia de Dios y sobre todo la responsabilidad humana. Muchas veces escuchamos a creyentes, y quizás en el ambiente donde nosotros nos movemos, que están constantemente echándole la culpa al diablo. Porque el diablo esto, porque el diablo se hizo aquello, están constantemente de alguna manera culpando a Satanás por cual o tal cosa que le sucede. Si se enferman es culpa del diablo, si le sale mal las cosas porque Satanás, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces sacamos el texto fuera del contexto, es por eso que me está pasando todo lo que me está pasando, y de alguna manera le dan más crédito a Satanás. Por eso dicen y argumentan esa iglesia que desplazó la doctrina de la soberanía de Dios, que yo puedo decidir o hacer cosas mientras y cuando el diablo lo permita, cosa que esto no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que el diablo de alguna manera no tiene poder sobre nosotros. La Escritura dice en Colosenses, por ejemplo, 1:13, que el Señor nos trasladó, Dios, de alguna manera, del reino de las tinieblas a el reino de su Hijo amado Jesucristo. O sea que Dios nos ha librado de la potestad de Satanás. Y si Dios nos ha librado de la potestad de Satanás, respondemos que el diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué rol cumple Satanás? Satanás, de alguna manera, lo llevó el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto durante 40 días para ser tentado. Y allí, dice la palabra del Señor, que el diablo se le acercó y comenzó a tentarlo. ¿Cuál fue la realidad de todo esto? Según nosotros vemos en la Escritura, que Jesús le responde y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, eso está en Lucas 4:8, y a Él solamente servirás. Por lo tanto, podemos ver que el diablo, en su rol, vamos a decir así, el diablo es un servidor de Dios. Así como fue creado por Dios, también el diablo es una herramienta dentro de la soberanía de Dios que cumple un rol que muchas veces no lo entendemos nosotros, que es justamente para cumplir sus designios, o sea, su diseño, su plan, para ejecutar su plan, así como también Dios usa a los demonios, así como también usa el Señor a los malos,
de las películas, vamos a decir así, a aquellos que son pecadores, que están todavía en las tinieblas y que nos hacen la vida imposible, un jefe que tenemos en nuestro trabajo que nos hace la vida imposible y nosotros estamos allí muchas veces en vez de glorificar a Dios, orar y esperar la respuesta del Señor, muchas veces enojados y estamos muchas veces contestando mal. Y muchas veces todo esto permite, Dios dice, porque a los que aman a Dios sabemos, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, para perfeccionarnos, para conformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo, para tratar con nuestro carácter, Dios permite estas cosas. Por lo tanto, podemos responder lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, ni siquiera he dado la definición, estamos viendo versículos simplemente a manera de introducción. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, una pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál es la causa de todas las cosas que me pasan? ¿Cuál es la causa de todas las cosas que me pasan? Bueno, aquí dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Voy a volver a hacer la pregunta, voy a volver a leer el versículo bíblico. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la causa por qué me pasan todas las cosas que me suceden? Y bueno, la respuesta está que Dios realmente es el que está en control absoluto de todas las cosas, y Dios es el que determina que ocurran todas las cosas, y nosotros debemos de reconocer esta doctrina de la soberanía de Dios para poder entender realmente que Dios es un Dios que tiene el absoluto control, no solamente de las cosas que nosotros vemos, sino aún de las que no vemos, porque la creación de Dios es grande, es inmensa, y aún nuestros ojos no pueden alcanzar a ver lo que la grandeza de Dios expresa sobre esa creación. Por lo tanto, la doctrina de la soberanía de Dios hace referencia, a manera de definición, a ese control absoluto. Control absoluto, hablamos de gobierno. Por eso cuando hablamos de providencia hablamos de control. Cuando hablamos de decreto hablamos de control. Cada vez que hablamos de todas estas doctrinas que componen, vamos a decir así, la esencia de Dios, de un Dios soberano, de un Dios que gobierna, de un Dios que ordena, de un Dios que dirige, de un Dios que sostiene, estamos hablando de este único Dios que es el que absolutamente tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, si tiene el control de todas las cosas, ¿nos incluye a nosotros los humanos? También nos incluye a nosotros los humanos. Incluye tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas, como vimos. Incluye tanto las inanimadas como las animadas. Por lo tanto, controla toda, absolutamente todas las cosas. Y esa es una realidad en la cual nosotros debemos de descansar, porque la doctrina de la soberanía de Dios no es otra cosa que para nosotros los creyentes debería de ser un gran estímulo, una doctrina en la cual nosotros podemos disfrutar de que si hoy estamos enfermos, sabemos que el Señor está en control de todas las cosas. Si hoy tenemos escasez, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Claro que sí. Si estamos enfermos, tenemos la responsabilidad de buscar el beneficio para tratar de revertir nuestra enfermedad hasta donde humanamente lo podamos lograr, porque Dios está en control de todas las cosas. Y si tenemos escasez, tendremos nuestra responsabilidad de buscar los medios para alcanzar, de suplir esas necesidades para salir de esa escasez, porque sabemos que Dios, que está en control de todas las cosas, es el que provee mucho más de lo que pensamos y entendemos. Entonces vamos a ver cómo estas dos partes, de estas dos líneas, de la doctrina de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, de alguna manera trabajan de manera conjunta, y que es algo que a nosotros nos da ciertos beneficios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que nos permite a nosotros descansar en este Dios que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué evidencias tenemos nosotros? Ahí puse evidencias bíblicas. ¿Qué evidencias tenemos nosotros
disculpen, ¿qué evidencia tenemos nosotros en relación a esta parte de la soberanía de Dios? Vamos a ver algunos puntos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra Adonai. La palabra Adonai figura en el Antiguo Testamento 429 veces. Esa palabra Adonai significa Adón, que significa alguien que controla, o uno que está a cargo, y la palabra, el sufijo ai, que significa, implica de manera personal y posesiva al que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, la palabra Adón, que significa alguien que controla, más ai, que es la implicación personal, posesiva del que controla todas las cosas, me da a mí el concepto de que Adonai significa aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por lo tanto, esa palabra en el Antiguo Testamento nos expresa en relación al nombre de Dios, que Dios es un Dios soberano. Cuando yo digo Adonai, estoy diciendo el Dios que controla todas las cosas, en otras palabras estoy diciendo el Dios soberano. Su nombre implica la soberanía de Dios. El nombre del Señor en el Antiguo Testamento, Adonai, y en el Nuevo Testamento la palabra despotes, se usa 10 veces, de las cuales 5 hacen mención a Dios y otras 5 hacen mención a los hombres. Cuando yo encuentro en el Nuevo Testamento, vamos a ver algunos versículos en breve, la palabra despotes, esa palabra realmente que deriva de déspota, pero que nosotros, esa palabra déspota, en la actualidad, nosotros en nuestra cosmovisión de entender la palabra, muchas veces la miramos con una connotación negativa. Es una persona déspota, una persona que como que nosotros decimos es una persona autoritativa, es una persona que no está, digamos, en su bienestar, sino en su, vamos a decir, en su parte negativa de su actuar. Pero la palabra déspote, en realidad, en la antigüedad, en el principio, justamente, significaba el que tiene el poder o la autoridad sobre otro, punto. El que tiene el poder sobre otro. Esa palabra justamente hace mención en la Biblia, y vamos a ver los versículos bíblicos, que habla y dice que Dios es un Señor soberano. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 29. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 29. Estamos haciendo mención en cuanto a las evidencias bíblicas en relación al nombre de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hacen o indican que Dios es un Dios soberano. Allí en Lucas 2, 29 encontramos la palabra Señor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Esa palabra Señor, allí está haciendo mención justamente déspote. Está haciendo mención justamente uno que tiene el poder y la autoridad sobre todo. En el griego kurios, Señor, el dueño de todas las cosas. Bien, hoy vamos a ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, otro pasaje para tenerlo como referencia. No vamos a detener en muchos, luego les voy a dictar los otros pasajes para que ustedes los busquen. Capítulo 4, versículo 24. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Allí están usando esa palabra. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y está haciendo mención a este soberano Señor, a este Señor y a este soberano que tiene el control de todas las cosas y que tiene el poder y la autoridad sobre otras cosas. Por lo tanto, hace mención de que Dios, de alguna manera, es un Dios soberano, un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Si ustedes quieren anotar otra cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo
2, versículo 1, Judas, versículo 4, y Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. La próxima semana les voy a traer la copia de esto, así que ustedes la van a tener en su poder. Segunda de Pedro 2.1, Judas 4 y Apocalipsis 6.10. Otra de las evidencias que hacen mención a la soberanía de Dios, ya que estamos tocando el tema de las evidencias, tienen que ver con los atributos naturales de Dios. Y cuando vimos los atributos comunicables e incomunicables. Por lo tanto, hagamos un razonamiento. ¿Serán que los atributos comunicables hablan de la soberanía de Dios o serán que los atributos incomunicables son los que hablan de la soberanía de Dios? Porque si serían los atributos comunicables, entonces nosotros también tendríamos soberanía, de alguna manera. Pero como son los atributos naturales, incomunicables, los que hacen mención a la soberanía de Dios, nosotros sostenemos que estos atributos como la omnisciencia, ¿qué significa omnisciencia? Que Dios lo sabe todo. Omnipotencia, que Dios lo puede todo. Y omnipresencia, que Él está presente en todas partes. Tanto su omnisciencia, omnipotencia y presencia, hacen mención de su soberanía. Es más, si la Biblia no hablara de manera explícita sobre la doctrina de la soberanía de Dios, nosotros podríamos concluir que con solamente estudiar los atributos de Dios, nosotros diríamos que con entender estos atributos naturales de Dios, nos permitirían a nosotros llegar a un concepto de que Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque estos tres atributos prueban la soberanía de Dios. ¿De qué manera? Supongamos que sucede algo que se sale de control. Y de alguna manera nosotros podemos argumentar de que esto sucedió porque Dios no lo sabía, o porque Dios no podía frenarlo, o porque Dios de alguna manera no estaba presente. Si nosotros sostenemos esto, de que Dios no lo sabía, de que Dios no podía frenar estas cuestiones, o que no estaba presente en el momento que estaban ocurriendo, nosotros estaríamos negando de que Dios es un Dios soberano. Pero como sabemos que Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, y además de eso está presente en todo lugar, por lo tanto nosotros sabemos que Dios controla todo, gobierna todo, Él es el Dios soberano que está en control absoluto de todas las cosas. Otro punto, como evidencia, es otro atributo, y ustedes los estudiaron, dentro de los atributos incomunicables. Nosotros cambiamos, Dios es inmutable, por lo tanto Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios como atributo hace mención a la soberanía de Dios. El término inmutable significa esto, que nunca cambia. Pero no solamente que nunca cambia, sino que es irresistible e infalible. Cosa que muchas veces nosotros dejamos de lado. No solamente hace mención a que Dios es un Dios que no cambia, sino también hace mención de que Dios es un Dios irresistible y es un Dios infalible. Esto es importante a tener en cuenta, ya que Hebreos capítulo 6, versículo 17, expresa estas palabras. Allí es donde encontramos nosotros el término inmutable. En esta parte de la Escritura, Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, vuelve a decir inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjese que allí utiliza la palabra inmutabilidad de su consejo. Por lo tanto, está expresando esa palabra consejo, que ya hemos expresado en una clase en el momento que vimos el decreto eterno de Dios y dijimos que habla de lo que determinó Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, del consejo de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos hablando
de ese plan que Dios tenía. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea que el decreto de Dios que no cambia, es inmutable. Lo que planificó Dios es inalterable. Eso significa que es irresistible, es infalible, por lo tanto no comete errores. Todo lo que lo hace Dios lo hace bueno y en gran manera. Eso significa que hubo un plan deseado de Dios, no solamente en el hecho de que Dios de alguna manera es inmutable y que nunca cambia, sino que en el pensamiento del Señor, en su esencia misma, como persona, no solamente en su atributo, en el sentido de decir de que Dios es inmutable desde el punto de vista del plan en sí, sino también de la persona. Vamos a ver que no solamente decretó, sino que Él también lo deseó así. Y eso lo dice, por ejemplo, Santiago 1:7, donde dice claramente, allí nosotros damos la vuelta un par de páginas más, después de Hebreos se encuentra el libro de Santiago. Y allí tenemos capítulo 1, versículo 7, donde dice, así es, no piense pues quien tal haga que recibirá otra cosa del Señor, ¿verdad? No ese es el versículo, ya he anotado mal yo. Bueno, aquí lo leo, donde dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que anoté el versículo equivocado. Aquí estamos, en el versículo 17, me faltó el 1 allí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, que dice, mudanza ni sombra de variación. Si Dios decretó, si Dios planificó la creación, si Dios decretó la salvación, si Dios decretó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, si Dios decretó la iglesia de Cristo, si Dios decretó la eternidad, de eternidad a eternidad, tanto para los que van a estar en la presencia eternamente y para siempre con el Señor, y para los que van a estar apartados del Señor eternamente y para siempre, ¿quién puede impedir que eso ocurra si en Él, dice la palabra de Dios, no hay mudanza, no hay cambio, ni siquiera sombra? Por lo tanto, sostenemos que la inmutabilidad de los decretos de Dios habla de la soberanía de Dios, habla del gobierno de Dios que ejerce. Esa palabra es la palabra boule, esa palabra consejo que vimos nosotros, no con C, sino con S, tiene que ver con el plan y el propósito que Dios determinó de eternidad a eternidad, y que la providencia de Dios son los diferentes medios de gracia que Dios utiliza para lograr cumplir esos decretos. Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos en la Escritura las palabras consejo, propósito, haciendo mención de la inmutabilidad de Dios, habla de la voluntad soberana de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano y su voluntad es soberana, su gracia es soberana, por lo tanto, su salvación también es soberana. El consejo de Dios, el propósito de Dios está directamente relacionado con el plan eterno de Dios. En otras palabras, si hubiera una forma de cambiar esto, si tuviéramos un Dios que cambia, un Dios que hoy está de cierto ánimo y mañana de otro, si nosotros tuviéramos a un Dios que gobierna de manera mutable las cosas, tendríamos un Dios que no sería soberano, tendríamos un Dios que sería fácilmente resistido, sería un Dios falible como nosotros, y obviamente que dejaría de tener el control de todas las cosas porque se le escaparía de la mano todo. Por lo tanto, Dios en su inmutabilidad vemos que realmente es un Dios que no solamente dirige de manera absoluta toda su creación, sino también que a la vez nos permite a nosotros
entender el propósito por el cual decretó todas las cosas, que es para su propia gloria. Mire lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, ahí está, por tu voluntad, por tu decreto, por tu consejo, por tu propósito, fueron creadas. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Es la pregunta. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién puede hacer retroceder la mano del Señor? Otra evidencia. Dios es el dueño de todo. Bueno, ¿perdió Dios el control y la propiedad de la tierra cuando Adán cayó en pecado? Es una pregunta que podríamos responder. ¿Será que Dios perdió el control? Vamos a ver, por ejemplo, el pensamiento de algunas posturas de cristianos que no son bíblicos. Algunos grupos afirman esto, que supuestamente Dios entregó la tierra a Adán. Y ustedes van a ver ahora en este tiempo el ministerio apostólico y profético, que tenemos que recuperar el reino, que tenemos que tomar la tierra en posesión, que tenemos que conquistar, que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Bueno, parece ser que Dios, según el pensamiento de ellos, le entregó a Adán, cabeza federal de toda la humanidad, allí la tierra, y de pronto, claro, porque se toman de algunos pasajes donde dice que Dios lo puso allí en el huerto para que lo labrara, lo trabajara, y bueno, Adán, por la mujer que tenía y todo lo demás, el diablo se hizo de la suya, le ganó la tierra, por lo tanto, ahora el diablo la tiene en su poder y Dios está como llorando, Dios está como triste, tratando de recuperar y está levantando un gran ejército, está levantando una iglesia poderosa, una iglesia de valientes para poder luchar contra el diablo y Satanás, vencerlo, quitarle la tierra y poder establecer su reino aquí en la tierra. Mire, este mensaje, si yo le pudiera un poquito más énfasis, hasta terminan aplaudiendo muchos que no tienen una postura bíblica. Dirían, ¡amén!, en un momento determinado. Pero esto no es verdad. Dios gobierna todo, desde eternidad a eternidad, y simplemente se valió de todo lo que está aconteciendo soberanamente, porque Él va a recibir más gloria a través de todo lo que está pasando. El hecho de que el hombre haya pecado y fue permitido por Dios, y vimos eso en cuanto al decreto y a la caída del hombre, Dios es el dueño de todo, Dios no perdió su propiedad. Sí. Sí, son textos muchas veces sacados de contexto. Sí, sí, sí. No. Sí. Así es. Sí. Eso es verdad. 100%. Y también es 100% la responsabilidad humana, que ya la vamos a ir tocando ahora. ¿Por qué? Porque, supongamos, si nosotros decimos que Dios es un Dios soberano, que decretó todo y se están cumpliendo todas las cosas inalterablemente, nadie puede cambiar, bueno, también a la vez nosotros somos responsables. Por lo tanto, nosotros a través de la soberanía de Dios, del decreto de Dios y la providencia de Dios, nos tenemos que acercar más a Dios, porque nuestro deber es orar más, evangelizar más y ser mucho más responsable, porque al que más se le da, más se le demanda. Y cuando más conozcamos del Señor, más abramos nuestra mente espiritual, vamos a decir así. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no la tenemos plenamente. Vamos a tener la plenitud de la mente de Cristo cuando estemos en un cuerpo glorificado. Y todavía vamos a ir a este pensamiento, Alfredo. Cuando nosotros estemos en la mismísima presencia del Señor, glorificados, vamos a dar gloria a Dios, porque nuestros hijos, que no fueron parte de la elección divina de Dios, están yéndose al infierno. Y vamos a glorificar a Dios y vamos a alabar a Dios por eso. Hoy diré, esto es una locura, es una aberración. Bueno, eso va a ocurrir porque vamos a tener la plenitud de la mente de Cristo para entender con plenitud ese plan eterno de Dios, que Dios hace como Él quiere y nosotros no podemos objetar
¿Qué le dirá el barro al que lo está allí manejando, al alfarero? ¿Podrá alguien contradecir, altercar contra Dios? De ninguna manera. Pero hay cosas que es un misterio. Esta doctrina de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana es un misterio. Es un misterio porque son dos líneas paralelas. Ya se están saliendo del tema, pero lo voy a explicar. Aquí puse lluvia y aquí puse siembra. Dios manda la lluvia y el hombre siembra, ¿verdad? Si no hay lluvia y hay siembra, tal vez esa siembra no va a ser productiva. Tienen que estar conjuntas de dos maneras. Por lo tanto, opera la soberanía de Dios y opera la responsabilidad humana. Porque por más que Dios mande la lluvia, si no hay siembra, si el hombre no trabaja la tierra, si el hombre no se pone a labrar la tierra, y nunca va a haber cosecha. Por lo tanto, es una cuestión de misterio. Exacto. Nunca se van a tocar estas dos líneas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nunca. Bajo del cielo, mientras nosotros estemos aquí, y nunca va a ocurrir de que nosotros podamos lograr que haya una intercesión entre las dos cosas. Es un misterio que va de alguna manera conjunta, opera de esa manera el sistema del mundo. Vamos a ver ejemplos, por ejemplo, claro, y eso nos va a dar más todavía claridad de la doctrina. Nosotros, ¿por qué vemos las evidencias? Primero, para abrazar el principio bíblico de la doctrina de la soberanía de Dios. Vimos la definición, estamos viendo evidencia. Vamos a ver cuando entremos al temor actual sobre la soberanía de Dios. ¿Por qué hay algunas personas que rechazan la soberanía de Dios? Y argumentan del libre albedrío. Que hay muchos que no la aceptan por muchas cuestiones. Y después vamos a ver la responsabilidad de las criaturas, que está basado en la soberanía de Dios. Entonces el hombre no está fuera de lo que es la soberanía de Dios. Si Dios controla todo, todo controla todo, perfecto. Pero tanto lo bueno y lo malo que hacemos nosotros está dentro de esa soberanía de Dios. Entonces lo malo que nosotros hagamos va a servir para algo, para que nosotros paguemos por la culpa de lo malo que hemos hecho. Las consecuencias de lo malo, la paga el pecado es muerte. Por lo tanto, ninguno de nosotros vamos a ser exentos de la consecuencia del pecado. Pero a la vez, Dios se vale de estas cosas para llevar a cabo sus propósitos. Ya vamos a ver con detenimiento esos pasajes. Vamos a ir viéndolo así, no nos sale. Tal cual. Ahí está. Entonces, por eso te digo, el hombre puede sembrar aún estando en medio de la lluvia. Y tal cual. Exacto. Exacto. Así es. Así es. Así es. Así es. Exacto. ¿Cómo creció esto ahí? Dice. Exacto. Bueno, es el control absoluto de Dios. Sí. Sí, sí, sí. Es que la transgresión de la ley es justamente el pecado. O sea, ahí está. Entonces, dueño de Dios. A ver, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que no es aceptable esa postura de que Dios está como llorando, y dejemos de lado llorando, está como preparando un ejército para ver si puede conquistar la tierra, que el diablo se la quitó a Adán. No es eso. Primero y principal, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ya es un pasaje bastante importante para refutar la equivocada postura de que el diablo le robó la tierra a Dios y Dios perdió su propiedad. Otros pasajes que afirman de que Dios es soberano sobre la tierra es, por ejemplo, Levíticos 25:23. Y la tierra, dice, no se venderá
a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues nosotros forasteros y extranjeros somos para conmigo. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Primera de Corintios 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quiénes son? De Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Job 41:11. En aquella misma hora Jesús se regocijó Job dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso es lo que le responde Dios a Job. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Se acuerda cuando vuelven los 70 con gozo? Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por lo tanto, lo que Dios quiso hacer, lo hizo. Porque Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el que está en control de todas las cosas. ¿Dios es soberano sobre los animales? ¿Será verdad? Sí, porque dice, mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 50:10. ¿Qué dice en relación a los habitantes del mundo? Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Nos gusta la primera fase, pero no la parte final, ¿no? Es como que nos confronta, porque es la realidad. Dios está en control de todas las cosas. Dios es soberano sobre la voluntad de los hombres. ¿Será verdad esto? Que nosotros tenemos nuestro libre albedrío desde el punto de vista escritural, no desde lo que dicen algunos y mencionan sobre la decisión de elegir a Dios para salvación. No existe en nuestra depravación total, es lo que es el tulip, total depravación del hombre. Habla de nuestra inhabilidad total para escoger algo bueno, porque estamos muertos en delito y en pecado. Por lo tanto, esa es la postura del calvinismo versus el arminianismo, que dice que sí, el hombre en cooperación con Dios puede decidir por Dios. Es mentira, no existe el libre albedrío en esa posición. Pero sí, la Biblia enseña de que Dios ha puesto de manera soberana, dice por ejemplo Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué le puso en el corazón de Judas? Y que lo entregue a Jesús. Cuando entró Satanás y tuvo que ejecutar el plan, que por el determinado consejo y anticipado y determinado consejo de Dios había sido ya planificado, diseñado, y ahora se estaba ejecutando. Mientras allí el Señor en Lucas 22:22 está en la mesa del Señor y está diciéndole justamente esas palabras, que aquel que estaba entre uno de ellos era el que lo iba a entregar. Ya vamos a ver ese pasaje. Dice, Dios es soberano sobre la maldad. ¿Tendrá control Dios sobre la maldad? No, Dios no tiene nada que ver con la maldad. Sí, Dios está en control. Hay una expresión que usa un autor que dice aquí, me gusta mucho, Dios manipula el mal sin tocarlo. No es el autor del mal, pero sí lo permite. Provee ciertos frenos, o sea que frena el mal, es como que regula. Dios es un Dios que dirige, sostiene, y podemos agregarle regula. Es como que modula las cosas. Te permito que lo toques a Job, pero no le toques la vida. Matarle a la esposa, a los hijos, los animales, todo, pero a él no le toque la vida. Bueno, Dios es un Dios que controla la voluntad del hombre de esta manera, y Dios es un Dios que gobierna la maldad, porque verdaderamente, dicen Hechos, ya lo leímos este pasaje muchas veces, 4, 27 y 28, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y hace mención de dos, bueno, eran más que dos, dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nos detengamos en este pasaje, porque este pasaje nos puede servir si es que nuestro tiempo se agota en otras cosas.
Estoy acá enredado con esto, ahora sí. Estaba muy enredado acá, me sentía atado aquí. Nos detengamos en este pasaje. Estamos viendo evidencia, pero vamos a saltar ahora a la parte esta. Y aquí dice Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. ¿Quiénes se unieron de manera voluntaria? ¿Quiénes se unieron? De alguna manera, dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer. Bueno, ellos se unieron. ¿Eso es qué? Responsabilidad humana. Porque ellos son responsables de haberse unido. Vamos a ir a hacer daño. Vamos a levantarnos contra este Jesús. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel. Crucifiquen. Suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pero luego dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué vemos aquí? Soberanía de Dios en lo que Dios había decretado. Y lo que estaba sucediendo es la providencia de Dios, que Dios está guiando, está direccionando. ¿Para qué? Para que Poncio Pilato, para que Herodes, para que los gentiles, para que el pueblo de Israel vayan en contra de Jesús. Y se cumpla lo que el Señor había determinado. Que Judas lo entregue, que lo traicione, que los demás lo abandonen, que Pedro lo niegue, y un montón de cosas, y que Jesús termine en la cruz. Porque Dios es soberano, Dios decretó esto, y Dios proveyó de los medios para que se cumpla todo esto. Ahora, la responsabilidad de Herodes, de Poncio Pilato, de esos gentiles y de todo ese pueblo de Israel que estuvieron presentes en contra de Jesús, también como Judas, como responsables, van a dar cuenta a Dios de sus propios actos que hicieron de manera voluntaria. Por lo tanto, aquí vemos esas dos líneas paralelas, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios es soberano sobre el engaño. Miren esto, ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan cuando Acab iba a la guerra? Allí en Primera de Reyes, capítulo 22, y de pronto ya había venido el profeta, bueno, primero Josafat, rey de Judá, va a verlo a Acab, rey de Israel, para tratar de ir en contra de los sirios. Y de pronto el Señor determinó, de alguna manera, enviar una profecía, ¿verdad?, con Micaías, que era que iba a ser destruido totalmente, el ejército, él y todo lo demás. Pero ya había planificado Dios a través de su decreto eterno, de su plan y de su designio, que un espíritu, un demonio, iba a ser espíritu de mentira, de engaño. ¿Para qué? Para que cuando llegue allí los profetas de alguna manera del pueblo de Israel profetizaran en contra, o sea, a favor de alguna manera de Acab, diciéndole, no, sube, porque inclusive uno de ellos se había puesto unos cuernos, decía, con esto vas a cornearlo y vas a destruirlo y un montón de cosas. Y todavía confrontando contra Micaías, profeta de Dios, cuando Josafat dice, no hay un profeta de Dios, aquí no hay un profeta de Dios. Mire la importancia de que haya un profeta de Dios. Pero en este tiempo la profecía más segura que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Que si alguien viene y habla que algo que no está dentro de la palabra de Dios, yo no tengo por qué aceptar lo que está diciendo. No me quiero ir por las ramas. Pero yo ayer estaba escuchando ahí en la esquina de mi casa y casi almuerzo ahí, pero gracias a Dios por su providencia divina no fui. Había sido invitado a almorzar de muy buena manera. Y casi vamos. Pero de pronto escuché por el altavoz del micrófono ya una suerte de oración, más que una oración, ya era una declaración, un decreto, y de decreto ya era unción apostólica y profética, y suelto aquí, suelto allá, y que esto y que aquello, que anulo, confronto, rechazo, desbarato, y todas esas cuestiones. Y yo dije, bueno, no sé si yo hubiera estado en ese lugar y hubiera quedado calladito,
porque lo más probable es que me iban a hacer pasar a compartir algo como acostumbran generalmente, e iba a tener que decir lo que el Señor nos ha compartido a nosotros. Iba a ser medio duro el tema, ¿no? Pero bueno, Dios en su debido tiempo, y oremos por esto, hermano, para que Dios libre, porque yo sé que hacen mucho esto, lo hacen por un engaño, porque están engañados. Mire lo que dice la palabra de Dios en segunda de... Nosotros tenemos que orar, porque es nuestra responsabilidad, y predicarle la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero claro que está dentro de lo que es la soberanía de Dios. Pero yo no puedo limitar la soberanía de Dios, y ese es el grave peligro, dejando de lado la responsabilidad humana y decir, como es soberanía de Dios, se salvará el que se tenga que salvar. Porque es mi obligación predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Entonces, nuestra responsabilidad, por eso digo, a ver, esto puede llevar a esto. Se llama esto puede llevar al fatalismo. El extremo de la soberanía de Dios es el fatalismo, son los musulmanes. Y el extremo de esto, de darle lugar a la responsabilidad humana, al libre albedrío, se llama activismo. Estos ismos son peligrosos. Tanto el fatalismo como el activismo son muy peligrosos. Y ese es el peligro de no entender la soberanía de Dios bíblicamente. Porque la soberanía de Dios a mí me dice quién es Dios. Y yo conozco a Dios, un Dios que me dice que debo de congregar. Yo me levanto hoy día y digo, no tengo ganas de congregar. Dios decretó que hoy no vaya a la iglesia. No, mentira, no decretó eso. El Señor quiere que nosotros congreguemos. El Señor quiere que oremos. El Señor quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras. Que no seamos neófitos, que no seamos reprobados, no que seamos, al contrario, que seamos obreros aprobados, que usemos bien la palabra de verdad. Entonces las exigencias se llaman preceptos, debe haber precepto. Son todos los mandamientos de Dios, que en mi responsabilidad humana yo estoy totalmente obligado a cumplirlos. Y esto es voluntad de Dios. Por lo tanto, al hablar de soberanía de Dios, hablo de la voluntad de Dios, no de un fatalismo. Al hablar de la responsabilidad humana, hablo de los preceptos de Dios, de mis obligaciones en los mandamientos de Dios. Por lo tanto, eso me va a llevar a mí a un equilibrio, donde yo sé que tengo la obligación de predicar el Evangelio. Ahora cuando esté la conferencia de William Carey sobre evangelismo bíblico, seguramente estos temas se van a tocar. Claro. Claro. No, por supuesto. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que presentar con mansedumbre la defensa. Sí, y hay de todo. Pero veamos y no nos salgamos del hilo. Dios soberano sobre el mundo, sobre la creación, sobre la maldad, sobre el engaño. Por ejemplo, dice, estaba en eso, 1 de Tesalonicenses 2:11, dice, por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Punto. Luego Dios es soberano sobre los espíritus inmundos. Lo vimos en 1 Reyes 22-23, cuando vimos el caso de Acab. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mar acerca de ti, en relación a la caída y la muerte de Acab.
Acab se fue a la guerra vestido así como para pasar desapercibido, y uno hizo así, a la aventura, que no existe la bala perdida, como dijimos, no existe la flecha perdida, no existe la suerte, ni el destino, existe el decreto eterno de Dios. Lo que Dios determinó, eso se cumple. Y le dio entre la coyuntura y lo liquidó acá. Y se cumplió la palabra de Dios. No solamente eso, sino que se cumplió la profecía de Elías, porque cayó y dice que fueron y los perros lamieron su sangre. Cuando Elías, después de que él con Jezabel le quitaron la viña a Nabob, había dicho: los perros lamerán tu sangre a donde tú cayeres muerto. Y fue y se cumplió así. Por eso digo que todo lo que Dios determina, lo que Dios decreta, lo que Dios profetiza, se cumple. Lo que no profetiza Dios, lo que no decreta Dios, ninguno de nosotros podemos decretar nada delante de Dios. No tenemos autoridad para decretar absolutamente nada porque no somos soberanos. Por eso no entiendo yo, en una oración, escuchando, en una oportunidad, yo te autorizo, Señor, para que ahora tu presencia venga a este lugar. Yo te autorizo, Señor, para que tu presencia venga aquí. Entonces uno se agarra a la cabeza, porque yo he escuchado orar chicos así en un lugar de hogar de chicos adictos, porque escuchan cada barbarazo, porque escuchan al profeta falso, al embustero, al apóstol mentiroso, que usan ciertos términos que después ya lo inflan al hombre, termina siendo humanismo y no cristianismo, lo ponen al hombre en el fatalismo, en el determinismo, en el que ya no es sino que soy yo el que decide todas las cosas. Y esto es riesgoso, es peligroso. Dios es soberano en las enfermedades. Dice su palabra en Éxodo 4:11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues Dios es soberano en todas las cosas, también en los desastres naturales, porque Amós 3:6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y ese habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho es permitido. No es que ese sea el autor del mal, sino que lo haya permitido. Dios no se ensucia las manos, pero permite. La otra evidencia es el control del gobierno de Dios, como dice Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Por lo tanto, el control de los gobiernos de todas las tierras le pertenecen al Señor. Se recuerda en el Romano, donde dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, los gobernantes y todos son puestos por Dios. Y tenemos el presidente que estaba decretado que tengamos. El mudo, él dice, estoy leyendo otra parte. Él es un Dios que muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Mire lo que dice: da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto está en Daniel. Sí, Daniel 2, 20, Daniel 2, 20 y 21. Controla el tiempo para que nosotros partamos de acá. La presión arterial, el colesterol. Tenemos responsabilidad de controlarnos. Tenemos responsabilidad de tomar la medicación, de ir al médico, de tener actividad física. No, que así, no, de algo hay que morir. No, hermano. Nosotros tenemos responsabilidades. Claro que sí. Y no sé cómo opera este misterio de la soberanía de Dios y la voluntad humana, pero está todo decretado, que si te empezás a descuidar un poco, y seguro que viene el patatún. ¿Por qué? Porque es inevitable la caída. Es inevitable la caída. Caminar sobre la cornisa es riesgoso. Entonces, dice la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le has fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Por lo tanto, Dios controla no solamente el tiempo que tenemos que vivir en esta tierra, sino que Él controla lo más insignificante como lo más grande. Entonces vemos nuevamente ese pajarito que no cae en tierra sin que Dios lo permita, en Mateo 10:29. Y bueno, no nos vamos a olvidar de los que tienen poco cabello,
que aún los cabellos están contados en nuestra cabeza. También en Mateo, así es, en Mateo 10:30. En conclusión, sobre este punto, aquí, de lo que venimos hablando, es, para entrar en el último tramo, que todos estos versículos que vimos, porque estuvimos viendo evidencia, hablan de la soberanía de Dios. Tanto los nombres de Dios incluyen la idea de la soberanía de Dios, los atributos de Dios incomunicables hacen inevitable la soberanía de Dios, los decretos de Dios son inmutables, lo que implica la soberanía de Dios, la propiedad de Dios, porque Dios es dueño de todas las cosas, es dueño de la tierra, nadie se la quitó y no anda llorando Dios para recuperarla. Entonces eso implica que Dios es un soberano y que controla todas las cosas. Y además, todos los demás ejemplos en relación a la naturaleza, a las naciones, a los individuos, hablan de la soberanía de Dios. ¿Cuál es el temor? Una referencia cortita sobre eso. Vivimos en tiempos tan peligrosos, pero tan peligrosos, que incluso creyentes fieles, de sana doctrina, ortodoxos, que son devotos en las doctrinas del Señor, parecen temer de alguna manera a la doctrina de la soberanía de Dios, porque dicen reconocer que esto excluye, y es por una falta de comprensión de este misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, de que esto rechazaría o anularía la responsabilidad humana. Entonces, como no la saben comprender, y más que comprender, tal vez ni la podamos comprender, es creer, aceptar y dar gloria a Dios por los millones de ejemplos que podemos ver. Podemos pasar toda la tarde aquí viendo los ejemplos, vamos a ver algunos ya rápido antes que se nos acabe el tiempo. Dice, ellos de alguna manera sostienen o de alguna manera tienen temor de sostener esta doctrina de la soberanía de Dios junto con la responsabilidad humana. Entonces, en su soberanía escogió Dios colocar a cada una de las criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Por ejemplo, Dios creó a los ángeles, o no lo creó a los ángeles. ¿En qué condición los creó a los ángeles? En un estado condicional, a algunos, y a otros incondicional. Esto lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Por lo tanto, primera de Timoteo 5:21, vemos en esta lectura algo en relación a esto, para ir introduciéndonos al tema. Porque nosotros tenemos que refutar esa posición equivocada de que hay un error en cuanto a esto de la soberanía de Dios. No existe ningún error. Porque ellos dicen que esto opaca la responsabilidad humana, y eso es mentira. No opaca la doctrina de la responsabilidad humana. Primera de Timoteo, ¿sí? Si usted la tiene, 5:21, léala. Así vamos rápido. Sus ángeles escogidos. Y si fueron escogidos, lo puso en una condición, porque ellos no tienen opción para la salvación. Los que están, la tercera parte de ángeles caídos, ellos tuvieron un estado condicional y fueron arrastrados. Pero los que no, ellos estuvieron en un estado totalmente, vamos a decir, incondicional, inmutable delante del Señor. Por eso son escogidos. Eso es lo que dice la Escritura aquí. Poniendo a Cristo como su cabeza, Colosenses 2:10. Vamos a leer Colosenses 2:10. Y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, ¿quiénes? Nosotros. Pero que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, Él es la cabeza de todos los ángeles que han sido puestos de alguna manera, de manera inmutable delante de Él.
Entonces no olvidemos que los ángeles que pecaron, segunda de Pedro 2:4 hace esto, mención de aquellos que pecaron, con todo, dice, Dios previó que caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su caída en cuanto a los ángeles. Asimismo Dios en su soberana voluntad colocó a Adán en el Edén. ¿Y en qué condición lo puso en el estado en el Edén? Lo puso en manera condicional, porque puso en él responsabilidad, puso libre albedrío allí en el Edén, que después la perdió totalmente. Podría haber hecho otra cosa Dios, lo podría haber puesto en un estado incondicional, pero no fue así. Lo podría haber puesto de una manera inmutable como los ángeles y jamás hubiera acontecido de que Adán pecara. Pero el Señor decidió, por eso dice que ese es el decreto, Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad. Esa es la definición del decreto de Dios. Dice, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Por lo tanto, aquí vemos, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad como criatura. La responsabilidad se basa en la soberanía de Dios. Por lo tanto, para que se mantuviera o cayera según se ajuste o no a su responsabilidad, la de, primeramente, obedecer a su Creador. ¿Qué sucedió? Adán pecó, Adán cayó, se ajustó al decreto de Dios. Por lo tanto, Adán era responsable ante Dios, ya que Dios es ley en sí mismo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le dijo, pueden comer todo estos árboles menos de este, punto. Hubo una advertencia, hubo un mandato, por lo tanto era responsable, y por esa responsabilidad que fue puesto a prueba en ese estado condicional, vamos a decir así, Adán es totalmente responsable de su caída y su pecado, no Dios el autor del pecado. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable por fuera de esa justicia, no, era justo que Dios lo hiciera de esa manera. Ni siquiera dio el ser a las criaturas como si fuera lo justo, dice, es decir, como si estuviera obligado a crearla. Dios no estaba obligado a crear a nadie, pero Dios lo hizo de esa manera, de una manera justa. Lo creó, lo puso en el huerto del Edén y le dio un mandato, le dio una advertencia y el hombre pecó ante los ojos de Dios. Por lo tanto, vemos que hay una responsabilidad de las criaturas en base a la soberanía de Dios. Es un tema que se extiende un poco más, pero me gustaría ver algunos ejemplos para no irnos de la rama. Me gustaría que volvamos a Génesis capítulo 45, ya que lo tenemos un poquito aprendido a este punto. Se recuerdan ustedes de José, ¿verdad? Y de sus hermanos. Lo vimos en providencia, lo vimos en decreto y ahora lo vemos en soberanía de Dios y responsabilidad humana. Génesis 45:5. Cuando él dice ahora pues, está hablando José, 45:5 al 7. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Qué le dice José? Que no se entristezcan. ¿A quiénes se está dirigiendo él? A sus hermanos. Los hermanos eran responsables de lo que habían hecho, ¿sí? ¿Quiénes lo vendieron a José? Sus hermanos. Perfecto. Dice la palabra de Dios, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido. Ellos lo vendieron. No lo vendió Dios, los vendieron ellos. Ellos eran responsables de ello. ¿Querían matarlo a José? Lo odiaban a José. Por lo tanto, ellos eran responsables de todo lo que acontecía en relación a José, podemos decir, de todos sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, ellos iban a ser responsables de todo eso e iban a dar cuenta de todo eso. Pero sin embargo, la soberanía de Dios operaba en esa responsabilidad humana de tal manera que en el versículo, o a continuación del versículo, en el 6, cuando dice, no en el 5 nomás dice, porque para salvar vidas, que dice, me envió Dios. ¿Quién lo envió? ¿A quién lo envió Dios? A José lo envió Dios. ¿Y quiénes los vendieron? Su hermano lo vendieron y Dios lo envió. Por lo tanto, en palabras más y en palabras menos, opera allí la responsabilidad humana
y la soberanía de Dios, en ese orden, aquí, en este versículo. A veces veremos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en otros pasajes. Pero aquí estamos viendo claramente cómo opera esto y que nosotros podemos decir, ¿pero cómo? Bueno, José era muy buen teólogo y conocía la doctrina de la soberanía de Dios. Por lo tanto, él le dijo, no se entristezcan, hermanos. No reaccionó en contra de sus hermanos, ni siquiera estuvo de alguna manera molesto, sí lloró y le dijo, no se entristezcan, porque ustedes me vendieron, es verdad, pero Dios me envió. Pero me envió con propósito, porque todo tiene propósito. No me envió de la nada. Entonces le cerró el concepto. Dios me envió, dice, versículo 6, delante de vosotros, dice el versículo 6, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrán ara ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Y el versículo 8 le reconfirma las cosas. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y aquí vemos justamente lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana trabajando de manera juntas, donde el Señor usó la vida de sus hermanos que tenían deseos pecaminosos, que lo vendieron a Moisés, a José, y que de alguna manera eso trajo como consecuencia que se cumpla el decreto de Dios, que Dios enviaba a José. ¿Qué hacía Dios? Lo enviaba. ¿Podría haber muerto José? No. No. Tenemos que decir que no. ¿Podría haber muerto José? No. ¿Por qué? Porque estaba decretado que él sea enviado, no que sea matado. Y en esa providencia y en ese envío estaba el combo de que iba a ser vendido. Tal vez por ahí tirado en el pozo y un montón de cosas. Y pasó todo lo que pasó con la mujer de Potifar en la cárcel. Pero Dios cumplió su decreto. Más allá de eso, que eso es un vamos a decir así, una comparación muy interesante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos a Cristo allí. Eso es un ejemplo claro. Vamos a ver el otro ejemplo que me gustaría que lo analicemos, Lucas 22:22. Y ya con esto terminamos. Porque después vamos a encontrarnos con la soberanía de Dios en las doctrinas de la gracia. 5. Entonces estamos prácticamente ya, a manera de introducción, yo creo que es suficiente para que no les explote la cabeza. Lucas 22:22. Y las últimas palabras importantes que nos tienen que quedar hoy día. Lucas 22:22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va. ¿Qué dice Jesús? A la verdad el Hijo del Hombre va. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Según lo que está, ¿qué? ¿Eso qué es determinado? ¿Qué significa eso? Decretado, consejo, planificado, propósito. Pero hay. ¿Qué es el hay? ¿Qué es el hay? Es un hay, ¿no? Es un oráculo de maldición. Cada vez que aparece un hay para el pueblo judío es un oráculo de maldición. Así como está el oráculo de bendición, que es la bienaventuranza, el oráculo de maldición es la expresión hay. De aquel hombre por quien es entregado. ¿Por quién era entregado? Por Judas. Marcos 14:21. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 21. El mismo relato, un poco más claro. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Si fue
escrito, significa que fue planificado, fue decretado y ya está escrito. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Era posible que no nazca Judas? No, tenía que nacer y tenía que mandarse la parte porque estaba decretado, estaba planificado y tenía que pagar por lo que estaba decretado, por su responsabilidad. Porque fue Judas de manera voluntaria y libre que lo traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Pero sin embargo, también él tomó la decisión de irse a suicidar. Vemos aquí esta cuestión del decreto. Y vemos aquí esta cuestión de la soberanía de Dios. Y vemos aquí la providencia de Dios. Y vemos aquí la predestinación. Y vemos aquí la responsabilidad humana. Entonces, a manera de cerrar el tema hoy en día, por favor, nos cuidemos del fatalismo y nos cuidemos del activismo. Nos cuidemos de estas cosas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros, a través del fatalismo, muchas veces nos achanchamos. Y nos achanchamos en el sentido de decir, si Dios es soberano y hubo un grupo elegido desde antes de la fundación para salvación, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Hace mucho frío para salir a evangelizar, ¿no? No, es que no me nace a mí hablar a nadie, porque no, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que evangelizar a las naciones, tenemos que orar con más ímpetu, con más ganas, tenemos que clamar por los perdidos, pero tenemos que evangelizar a los perdidos. Y Dios se va a glorificar en el que se tenga que glorificar, para salvación o para condenación. Quiero terminar con estas palabras. He aquí pues que la soberanía de Dios, expuesta claramente ante todos y en distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas, algunas de los ángeles, Adán, Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a Dios. Pero en marcado contraste con estos, a la manada pequeña, en la cual habla el Evangelio de Lucas, le ha sido dada una posición incondicional, inmutable, en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Es el pacto eterno de redención, que hablábamos la vez pasada, como diciendo que Jesús recibió un guión, que hubo como una suerte de conversación, para entenderlo así, en el plano terrenal nuestro, humano. Es como que el lenguaje del Señor tuvo que descender un poco para que sea entendible para nosotros, y usó hasta inclusive de manera antropomórfica un lenguaje para que la podamos comprender, en el cual obviamente esta condición de que Dios decreta y Dios de alguna manera sostiene todas las cosas a través de su providencia divina, habla de su soberana voluntad ejecutada de eternidad a eternidad. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, por lo tanto, dice, apártese de toda inmundicia aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Usted es del Señor? Apártese de toda inmundicia aquel que invoca el nombre del Señor. Responsabilidad nuestra, la santificación. Responsabilidad nuestra, el congregar. Responsabilidad nuestra, orar. Responsabilidad nuestra es el aprender la voluntad de Dios y ejercer. Dice la palabra de Dios: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso significa ejercicio. No es solamente cruzar los brazos, es trabajo. Para predicar, soberanía de Dios, hay que trabajar. Para evangelizar, soberanía de Dios, hay que trabajar, hay que aprender, hay que hablarle a la gente, hacerlo con amor, hacerlo con sabiduría, con diligencia, hacerlo como si fuese el ser más querido que lo tenemos allí, ese vil pecador que Cristo, en su gracia, si
fue elegido desde antes de la fundación del mundo, yo les voy a predicar el Evangelio del Señor. No le voy a hablar de soberanía de Dios, de predestinación, no le voy a hablar, che, serás elegido vos, porque no sé, ¿cómo estás vos en esta vida? No, el Señor nos presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado. He aquí, pues, en lo más alto y más grande está la absoluta y soberana voluntad de Dios. Por eso dice, de Él, del que quiere y tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú eres fiel, Señor, en habernos permitido una vez más compartir estas verdades sobre quién eres tú, Señor, y sobre los atributos tuyos. Gracias te damos porque podemos conocerte a través de tu palabra, Señor, que tú eres un Dios que controla todas las cosas, grandes y pequeñas, gobiernas, aún, Señor amado, lo que nosotros consideramos como malo, pero tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y nosotros estamos aquí para responder de manera obediente a tu verdad, Señor, a tus preceptos, a tu mandato, Señor, porque es lo que tú nos requieres, tú nos reclamas en este tiempo. Señor, que vivamos para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a cada día más caminar. Y como dice tu palabra y nos fue enseñada este domingo, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta?